que yo traje para la noche de hoy es un poquito difícil, porque es una palabra que los jóvenes no tratamos con la seriedad que deberíamos. Cuando Kelvin se me acercó con su papelito, como siempre, yo estaba muy tranquila porque yo dije, me corresponde dirigir en agosto. Bien, tranquila. Pero cuando yo vi que él me dijo, o sea, en la lista decía que era predicar, yo me quedé, ok. Y el tema que vino a mi mente desde el principio era la venida del Señor. Porque yo estaba pensando en que quería hablar con los muchachos de la venida del Señor. Pero como no soy yo la que preparó el mensaje, el Señor con el tiempo me fue dando una palabra. Y esa palabra es crisis. Yo me quedé, crisis, un joven hablando de crisis, oh my God. Pero sí, el título del mensaje de hoy es Satisfacción en tiempos de crisis. Y antes de comenzar, vamos a definir la palabra satisfacción. Dice, sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. Y la palabra crisis, según el diccionario de la Real Academia, es la mutación importante en el desarrollo de procesos ya de orden físico, ya histórico o espiritual, o bien una situación dificultosa o complicada. Yo me quedé, pensando, ¿qué yo voy a hablar de la crisis? Porque lo más cercano que yo tengo a una crisis son los ataques de asma que me dan a veces, pero nada más. Pero sí, realmente los cristianos, bueno, todos los seres humanos, niños, jóvenes, adultos, cristianos, no cristianos, solemos enfrentar diversos tipos de crisis. En agricultura, la crisis está directamente vinculada con la sequía y trae como consecuencia la falta de alimento y posteriormente la desnutrición de los individuos. Entonces, trayéndolo al plano espiritual, cuando nosotros estamos en un periodo de sequía espiritual, estamos en crisis. Cuando nos alejamos de la fuente de vida inagotable, estamos en crisis. Y en nuestra sociedad, la era de la tecnología, el conocimiento, donde todo está al alcance de todos, es muy usual que tú escuches frases como, estoy pasando por una crisis existencial, no sé qué ponerme hoy. Ha pasado, eso pasa. Y mucho, ese Facebook está lleno de eso. Pero realmente es algo un poco más allá. O sea, el tú elegir qué color de zapato ponerte, qué marca de esmalte de uñas comprar, o si tú te vas a comer una pechuga o un muslo, eso no es una crisis. Esas no son decisiones que trascienden en tu vida. Etimológicamente hablando, nuestra palabra crisis viene del vocablo griego crisis, que significa separación, distinción, elección, discernimiento, disputa, decisión, juicio, resolución y sentencia. Y realmente yo pensaba en todas estas definiciones. ¿Y cómo yo voy a encajar esto en el mensaje? Fácil, porque el tiempo de crisis es el tiempo de la decisión, la inteligencia y la valentía. Yo leí esta frase en un sitio virtual que se llama El Patio de los Filósofos y me llamó mucho la atención porque dice decisión, inteligencia y valentía. Y esos son atributos que tiene un cristiano, o debería. Muchos hombres de la Biblia
vivieron sus tiempos de crisis. Entre ellos podemos mencionar a los más conocidos: Moisés, Elías, David, Job, Jeremías, Pedro. Esos son los ejemplos que más conocemos. Recordemos que cuando Moisés bajó del monte, que encontró este pueblo que hacía 3 días estaba frío con Dios, adorando a un ídolo, él se quedó como, ¿what? Y en ese momento yo sé que Moisés quiso hacer de todo, pero lo único que hizo fue romper las tablas. Ese fue un tiempo de crisis. También Elías, recordemos que el profeta Elías tuvo que escapar para poder salvar su vida. Eso fue una decisión crucial que él tuvo que tomar. Y vivió en cuevas, un sinnúmero de situaciones por las que nosotros, gracias al Señor, no hemos tenido que pasar. Pero también él vivió su crisis y superó su crisis. David, como decía el pastor el domingo, cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo, tuvo que tomar decisiones. O sea, él era el rey. Él pudo haberlo condenado a muerte ahí mismo, porque él era la autoridad absoluta de la nación. Pero no lo hizo. Job, que yo creo que la crisis existencial más grande de la historia fue la de Job. Porque, o sea, Job llegó en un momento en el que dijo, pero yo no he hecho nada malo, ¿qué pasó? También él tuvo su crisis. Y Jeremías, por algo lo conocemos como el profeta llorón. El libro de Lamentaciones es valga la redundancia, un solo lamento. Eso es un solo lloro. Yo considero que el profeta, cuando estaba escribiendo ese libro, duró semanas, que las lágrimas corrían a raudales desde sus ojos. Y vamos al Nuevo Testamento, a Mateo 16:13. En este pasaje, Jesús interroga a sus discípulos sobre la imagen que tiene la gente de él. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Aquí me voy a detener un poquito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Yo considero que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. ¿Quién soy yo? A esto Pedro contestó. Ok, no lo han cambiado, está bien. Pedro les contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Yo pensando en esta pregunta del Señor, estaba analizando quién soy yo, quién es Bienvenida Morla. Y hace unos días, bueno, antes de continuar, tenemos que destacar que el Señor Jesús en ese momento no estaba pasando por una crisis existencial ni nada por el estilo. Él quería saber qué pensaba la gente que estaba cerca y las que estaban lejos. Por eso esta pregunta tuvo 2 radios de acción. El primero fue la comunidad. ¿Quién dice la gente que soy? Y el segundo, sus discípulos. ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y yo estuve pasando por un momento de sequía espiritual, o no sé cómo definirlo, pero creo que sí. Y me preguntaba, ¿quién soy yo? O sea,
De verdad, yo creo todo lo que canto en la congregación. De verdad, yo vivo todo lo que dice la Biblia que yo debo vivir. De verdad, bienvenida Amor la Feliz. Hace lo que tiene que hacer. Estoy haciendo mi trabajo bien. Y esto me llevó a formularme 3 preguntas. La primera es, ¿quién soy yo en este momento? La segunda, ¿quién piensan los demás que soy? Y la tercera, ¿quién dice el Señor que soy yo? Y para esto vamos a analizar mis respuestas. En ese momento, mientras yo oraba, yo me sentía mal, estaba muy triste y escribí algo que quiero compartir con ustedes, porque más adelante voy a hacer la relación, no se preocupen. Y esto se titula Eso soy. Yo soy ese hombre de 1 Corintios 5. Soy como aquellos de Mateo 23. Soy la Zafira de Hechos 5 del 1 al 11. Soy como los maestros de los evangelios. Puedo ser Herodías o Salomé. Yo soy esa mujer que merece ser apedreada. El Judas que entregó a Jesús. En ocasiones soy la mujer de Lot, convertida en estatua de sal. Aquel Absalón rebelde que contra su casa pecó. Soy el Salomón idólatra que no sabe a dónde va. Soy la levadura de los fariseos, hipocresía encarnada. Soy tan insensata que creí poderte engañar. Perdóname, Señor, por no saber llevar tu nombre, por hacerte quedar mal, porque por la manera en que me he comportado, no he podido dejar tu luz en mí brillar. Y yo, ese era en ese momento, así era que se sentía mi corazón. O sea, yo estaba muy triste porque de verdad, las respuestas que obtuve a mis preguntas no fueron las que yo quisiera. Yo hubiese querido poder decir, sí, yo soy santa, santa, santa. Pero esa no es, de hecho, la realidad. En ese momento, yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Incluso hasta mi trabajo lo estaba haciendo mal. Entonces, luego de eso, yo le pregunté a alguien qué él pensaba de mí. Y de verdad, las respuestas que obtuve no fueron las que, o sea, no fueron gratas. Yo me quedé abrumada en ese momento, pero realmente no era nada diferente a lo que estaba yo misma pensando de mí en ese momento. Y escalé hasta el siguiente paso. ¿Quién dice Dios que soy yo? En este mismo pasaje vemos a Jesús decirle a Pedro el concepto que él tenía acerca de él. Y también le da su llamado. Jesús dijo, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, no porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por esto te llamaré Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Y yo estoy
100% segura de que el apóstol Pedro en ese momento no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Porque unos capítulos más para adelante, Pedro dijo, ¿y quién es Jesús? Yo no conozco a nadie que se llame Jesús. En mi vida yo he visto a ese señor. Esa es la que yo llamo la crisis de Pedro. Porque en ese momento, cuando él vio la adversidad, él dijo, por aquí que más derecho. Y salió huyendo. Pero lo bueno es que él no se quedó ahí. La palabra dice que él lloró amargamente. Pedro se arrepintió de lo que había hecho y logró superar su crisis. Y para mí, Pedro fue a quien yo llamo el primer predicador de las multitudes. Recordemos que en su primer discurso se convirtieron alrededor de 3,000 personas. Y luego, él fue convertido en el embajador de Cristo a los gentiles. En una ocasión, mientras él estaba en el aposento, el Señor le mostró a él que sus conceptos no eran los correctos, porque Pedro discriminaba muchísimo a los gentiles. Yo no como nada inmundo. Y entonces el Señor, tan bueno, él le dice, ¿y quién es usted, don Pedro, para llamar inmundo a lo que yo santifique? Entonces, yo quiero que leamos en Hechos 10, del 17 al 23. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, y sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Amén. Aquí vemos que ya Pedro había tenido un cambio de mente, porque ya él había pasado por el proceso de la inteligencia, la decisión y la valentía. Ya Pedro no era el mismo que hace poco había negado a Jesús. Y en mi búsqueda acerca de la opinión del Señor sobre mí, encontré varios pasajes que me revelaron las respuestas. Y el Señor dice de mí y dice de ti que somos sus siervos. Vamos a Isaías 41, del 8 al 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Pero dice más, y yo quiero que leamos Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, daré a comer el maná escogido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. A ninguno, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En ese momento yo dije, wow. O sea, yo martirizándome pensando lo peor de mí y el Señor diciendo todo lo contrario. Porque, como dice Jesús Adrián Romero, no es como yo, aunque Él se haya hecho hombre. Y también el Señor dice que nos dio su nombre. Vamos a Isaías 43, 1, 6 y 7. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Yo fui quien los formé. Y la tercera cosa que el Señor dice de nosotros es que fuimos creados para su gloria. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Cuando yo leí eso, yo dije, ya, yo soy lo máximo. Yo no soy otra persona, pero yo soy lo máximo. Porque la palabra dice que soy la obra maestra del Señor. Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y también quiero que vayamos a Isaías 49:16. Este verso en varias ocasiones ha ministrado a mi vida. Desde que yo llegué aquí con 13 años, cumplo 26 la semana que viene, y el Señor me sigue hablando con el mismo versículo. Y dice, he aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpidas. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Por qué? Porque yo fui creada para su gloria. Aleluya. Y otra cosa que Dios dice de mí es que toda mi vida fue intencionalmente diseñada por Él. Nada de lo que nos pasa, ninguna situación, ninguna prueba, ninguna dificultad, ningún problema viene por azar. El Señor permite las cosas para probar nuestra fe y para que crezcamos. Para probar tu fe y para que crezcas. En este momento en el que tú estás, dile al Señor que aumente tu fe y que te muestre lo que Él quiere que tú aprendas. Porque eso es lo más importante de cada proceso. Ya tú seas un niño, seas un adolescente, seas un joven adulto, seas una persona realizada, seas un anciano, todo lo que estás pasando es para probar tu fe y para que crezcas. No se deja de aprender y no se deja de crecer nunca. Sobre todo cuando estamos en los caminos del Señor. Entonces vamos al Salmos 139:16. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada instante de tu vida fue diseñado antes de que inicie. Antes de que tus padres pensaran ni siquiera conocerse. Porque el Señor te creó con sus propias manos. Y lo último
El Señor dice muchas otras cosas más, pero lo último que yo quise traer a colación es que Dios dice, yo soy quien satisfago tu alma. Y quiero que vayamos al versículo clave de nuestro retiro de jóvenes. Yo le dije a alguien bromeando ahorita, no, el retiro comienza hoy. Y quizás no entendieron por qué yo dije eso. Pero realmente, ya vimos desde el domingo, bueno, desde el año pasado el Señor nos está hablando de satisfacción. El domingo, el mensaje del pastor se llamó Solo Dios satisface mi alma. Y realmente este versículo, nosotros, bueno, no voy a pluralizar. Yo, por algo que estaba preparando para el retiro, lo leí en todas las versiones que Bible Gateway tiene. Y en todas yo me quedé, wow. Pero quiero traer la misma versión que usaron nuestros pastores de jóvenes, que dice, entonces yo el Señor te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed, y fundiré nuevas fuerzas a tus huesos. Serás como un huerto bien regado, como un manantial de agua de aguas, que nunca faltarán. Aunque tú estés en crisis de la que sea, crisis emocional, existencial, de personalidad, económica, el Señor es quien satisface tu alma. Él es quien satisface todas tus necesidades. No hay nada en la tierra que supere el poder de Dios. Y aunque sí, hay momentos en los que tenemos que llorar, llora todas tus lágrimas. Están ahí para que te desahogues. Pero ten siempre presente que nunca el Señor te dejará.